Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a quizás la última clase de, del tema Redox, así como clase teórica, digamos, en la que explico algo nuevo. Lo que vamos a ver hoy es el tema de los potenciales químicos, más específicamente los potenciales de reducción. ¿Qué es un potencial de reducción? Bueno, un potencial de reducción es la tendencia de una especie química a adquirir electrones. Recuerden que nosotros ya hablamos y mencionamos el concepto de especie química, es básicamente es una combinación de palabras que me permite englobar iones, moléculas, sustancias puras, óxidos, o sea, todas las cosas que puedo tener en una reacción o en una solución suelta se le dice especie química. Es básicamente un resumen. O sea, todo lo que aparezca en una reacción es considerado una especie química, excepto obviamente los electrones que se intercambian en una reacción redox, ¿no? Bien, em, ¿qué podemos decir de este potencial de reducción? Bueno, fundamentalmente que se mide en volts, es un potencial, ustedes no creo que sea un concepto con el cual estén familiarizados, pero los potenciales siempre se miden en volts en la física y en la química, y se establece por semirreacción de reducción. ¿Esto qué quiere decir? El potencial siempre va a estar establecido en base a la posible reducción de esa especie. Y esto nos va a indicar justamente que hay especies más favorables para la reducción que para la oxidación. Y ahí es donde entra, digamos, el tercer ítem de acá, que es que si el potencial de reducción es positivo, esa especie es más favorable para una reducción. Mientras que si el potencial de reducción es negativo, esa especie es más favorable para la oxidación. Y por último, lo que me va a permitir esto es saber si una reacción redox será o no espontánea. ¿Qué significa que una reacción sea espontánea? Significa que yo coloco los reactivos y automáticamente sucede. En el siguiente, en el siguiente tema, que va a ser el tema de las energías de enlace y las energías de reacción, vamos a volver a hablar de la espontaneidad o no espontaneidad. Y es algo sumamente importante en la química, saber si una reacción se va a dar o no automáticamente. Bien, entonces, ¿cómo funciona este tema de los potenciales de reducción? Bueno, supongamos la siguiente reacción. Tenemos sodio en estado sólido más bromo 2 en estado líquido. Y esto nos va a dar bromuro de sodio. ¿Sí? Vamos a acomodar un poco, acá debería haber una flecha. Vamos a acomodar un poco índices y superíndices y toda la bola. Esto debería ser un subíndice y creo que está más o menos bien. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con esta reacción? Balancearla, ¿sí? Vamos a, digamos, utilizar el método de balance de reacciones redox, a pesar de que es claramente innecesario porque nos damos cuenta a esta altura que si pongo un 2 acá y un 2 acá, la reacción ya está balanceada. Pero en este tipo de reacciones redox me interesa ver las semirreacciones que están en juego. Bien, eh, entonces, lo primero que vamos a identificar es qué cosas cambian de número de oxidación y cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, si vemos del lado de los reactivos, tenemos tanto el sodio como el bromo con número de oxidación cero, porque estarían siendo sustancias puras. Bien, mientras que del lado de los productos tenemos el sodio con número de oxidación más uno, pues es un metal alcalino. Y el bromo con número de oxidación menos uno, pues es un halógeno actuando en una sal binaria. Bien, este por ejemplo sería un ejemplo de sal de hidrácido, pero que sea una sal de hidrácido no significa que la única manera de formar esa sal sea a partir de una reacción ácido-base, justamente. Bien, entonces, ¿qué vemos? Vemos que el bromo se redujo mientras que el sodio se oxidó. Bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser tratar de encontrar los potenciales de reducción asociados a estos cambios.
Bien, nos vamos a dar cuenta que los potenciales de reducción están dados siempre, valga la redundancia, por semirreacción de reducción. Entonces, por ejemplo, yo no voy a poder encontrar el potencial de ir de sodio 0 a sodio más, porque es justamente una reacción de oxidación esa. Yo lo que voy a encontrar es el potencial de sodio más a sodio, ¿sí? Entonces, eh, y los potenciales, creo que no lo mencioné antes, se simbolizan como una E. Bien, entonces lo que quiero buscar son los potenciales de sodio a sodio, perdón, de sodio más a sodio, porque siempre es una reducción. La anotación suele ser esta. Y el potencial de bromo 2 a bromo menos, a bromuro. Sí, lo importante es identificar bien qué reacciones están dando. Fíjense que para identificar los potenciales yo incluí las especies en juego. O sea, yo no puedo encontrar el potencial de bromo a bromo menos. Yo voy a tener que buscar el potencial de bromo 2 a bromo menos, ¿sí? Entonces, voy a la bibliografía. Esto no debería decirlo, pero en Wikipedia tiene una tabla gigante con un montón de potenciales de reducción de un montón de especies muy extrañas. Y se van a encontrar cuando vayan a la bibliografía con lo siguiente. Esto. Sodio más un electrón que me da sodio en estado sólido. Y que a esta reacción le corresponde un potencial de menos 2.71 volts. Y bromo 2 más 2 electrones que me va a dar 2 iones bromuro. Bien, esto debería ser un 2. Ahí está. Bien, y esto tiene un potencial de reducción de 1.07 volts. Entonces, ¿qué estamos viendo? Las dos reducciones de las especies involucradas. Es verdad que dentro de esta reacción una de las especies no se reduce, sino que se oxida. Ya vamos a ver cómo manejamos eso. Pero tengo que encontrar el cambio asociado. Fíjense que el potencial está asociado a una estequiometría definida, es decir, a un balance definido. Está, digamos, en el caso del bromo, por ejemplo, está estandarizado por cada bromo 2 dándome 2 bromo menos, mientras que para el sodio está en 1 con 1. Bien, pero el potencial es asociado directamente a una semirreacción. Bien, esto debería ser un superíndice. Y esto también. Bien, entonces encontramos los potenciales asociados, ¿sí? Fíjense que acá entra en juego el tema de los signos. Tenemos un potencial positivo y un potencial negativo. Esta es una reacción ambas son reacciones de semirreacciones de reducción. Bien, si el potencial es positivo, la tendencia de esa especie va a ser reducirse, mientras que si el potencial es negativo, la tendencia de la especie es oxidarse. Y acá tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque en el caso del sodio, la tendencia normal es al revés de lo planteado con esta semirreacción. Yo normalmente lo que tengo es sodio sólido, que es una especie súper reactiva, que tiende a perder ese electrón, es un metal del grupo 1 justamente, su tendencia a perder el electrón es muy grande. Va a tender a perder el electrón y a conformarse en sodio más. Entonces, la reacción que más sucede en la mayoría de las condiciones es la semirreacción inversa a esta. Por eso el potencial es negativo, porque es una especie favorable a la oxidación.
Entonces, en la naturaleza siempre vamos a tener especies que van a ser eh, muy buenos para oxidarse y especies que van a ser muy buenas para reducirse. Lo interesante de esto es que yo puedo jugar con potenciales de manera que pueda reducir especies que quizás no sean tan favorables para la reducción y oxidar a especies que quizás no sean tan favorables para la oxidación. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, encontrando la espontaneidad o no espontaneidad de esta reacción, que es el último ítem que hay acá. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, se calcula calculando, un poco redundante lo mío, se establece calculando el potencial de reacción. ¿Cómo se calcula el potencial de reacción? Vamos a abreviarlo así. El potencial de una reacción va a ser igual a el potencial del que se reduce menos el potencial del que se oxida. ¿Sí? Si el potencial de reacción es positivo, entonces la reacción es espontánea. Si el potencial de reacción es negativo, entonces básicamente no, reacción no espontánea. Termodinámicamente solo existen reacciones espontáneas o imposibles, pero digamos que saliendo un poco de la termodinámica hay más matices. Por eso simplemente vamos a hablar de reacciones espontáneas o no espontáneas. Bien, entonces, fíjense que el juego de signos acá juega un rol importante, porque si los que tienen una buena tendencia a la reducción tienen potenciales positivos, justamente porque van a ir en el término que da positivo, mientras que los que tienen una buena tendencia a la oxidación van a tener potenciales negativos, porque van a ir en el término que tiene el signo negativo. Si yo resto un número negativo, obtengo un número positivo, por ende va a favorecer a que esto sea más positivo. Bien, o sea, lo que tiene que ser positivo o negativo es el potencial de la reacción, ¿sí? Entonces, en este caso, algo muy importante que tengo que tener en cuenta es que tengo que balancear antes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que las semirreacciones, acá, las dos semirreacciones me terminarían quedando la inversa de esta. Sí, estoy haciendo todo esto para ahorrarme poner los índices y superíndices. Es decir, nosotros tenemos una semirreacción de oxidación, hablando del balance, digamos, de esto, que es esto, mientras que tenemos una semirreacción de reducción, que es esta. Bien, entonces mi semirreacción de reducción será esta. Y ustedes se acuerdan que para balancear una reacción redox yo tengo que tener igual cantidad de electrones entregados que recibidos. Entonces, para que eso suceda, debería incluir un 2 acá. Entonces, al incluir un 2 acá, esta reacción me terminaría quedando básicamente lo que tengo, eh, lo que habíamos balanceado a ojo antes. ¿Sí? Esta no es una reacción en la cual yo no pueda balancearlo sin usar el método de reacciones redox, ¿no? Entonces me terminaría quedando esto que tengo acá arriba, ¿sí? Ahora, em, ¿qué pasa? Si se fijan, yo acá tengo dos veces esta reacción que se presenta acá, ¿sí? O la inversa de esta reacción. Entonces yo este potencial lo voy a tener que multiplicar por 2. En cambio, en la parte de la reducción, tengo directamente esta semirreacción, por ende no hace falta que lo multiplique por 2. Esto
90% de los casos no va a tener una influencia real. ¿Por qué? Porque todo va a caer en un juego de signos. Entonces, sin importar por cuánto lo multiplique, los signos me van a seguir dando positivos o negativos. Pero es importante tener en cuenta que los potenciales dependen de cómo yo balanceo la reacción. Entonces, este potencial es asociado a esta semirreacción. Como yo tengo dos veces esta semirreacción, o la inversa de esta semirreacción, tengo que incluir dos veces el potencial, ¿bien? Entonces, el potencial de reacción va a terminar siendo el potencial del que se reduce, es decir, el que se reduce es el bromo 2 a bromo menos, así que va a ser 1.07 volts, menos el potencial del que se oxida. Entonces va a ser 2 porque tengo que multiplicar por 2 este potencial, lo repito de vuelta, menos 2.71. Dije 2.71. Porque el signo es súper importante acá. Bien, si hago esta cuenta, me va a terminar dando 6.49, ¿sí? 6.49 volts. ¿Qué es lo importante más allá del resultado exacto? Que dio positivo. Y si dio positivo, esta reacción es espontánea. Bien. Y fíjense que viendo esto podemos confirmar un montón de cosas. Que el hecho de que este potencial sea negativo ayuda a que esté en este término de la reacción, en el término del potencial de la especie que se oxida. Entonces, lo que se tienen que acordar de esta parte fundamentalmente es que cuando yo tengo un potencial que es negativo, significa que esa especie tiene una tendencia mayor a la oxidación. Mientras que si me encuentro un potencial que es positivo, esa especie tiene una tendencia mayor a la reducción. Yo antes les dije que esto no es un criterio absoluto, sino que es un gran indicador. ¿Por qué? Porque fíjense que todo a fin de cuentas depende de con qué lo hago reaccionar. Porque, por ejemplo, uno puede decir que esto es un potencial que hace que la especie siempre se oxide. Bueno, en la mayoría de los casos sí. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera un potencial lo suficientemente negativo como para colocar este valor en el primer término, el otro valor todavía más negativo en el otro término, me terminaría dando positivo. ¿Sí? O sea, imagínense que, no sé, que yo encuentro una semirreacción, que seguro la hay. Yo encuentro una semirreacción que tiene un potencial de menos 4 volts, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O no sé, una exageración, menos 6 volts, para que no haya problemas de geometría. Bien. Si yo encontrara una reacción que tuviera, una semirreacción que tuviera menos 6 volts de potencial, yo este número lo podría colocar acá como algo que se reduce y tendría algo que se reduce menos lo que se oxida, que sería menos 6 volts. Y eso acá me terminaría dando un total de 4.71 si no me fallan las cuentas. ¿Sí? Es decir, me terminaría dando un potencial positivo, por más que yo haya puesto a reducir esta cosa. ¿Sí? Entonces, si bien el signo del potencial de reducción que yo encuentro en la tablita es un indicador bastante potente de qué rol va a jugar esa especie dentro de una reacción redox, no es un criterio absoluto si yo encuentro un potencial, otro potencial que cumpla la característica que yo quiero. No sé si hay algo que tenga un potencial de 6 volts, pero estoy muy seguro que hay cosas que tienen un potencial más negativo que 2,71. Si bien un potencial de menos 2,71 es un potencial súper negativo, porque justamente este es uno de los elementos con más tendencia a reducirse, a oxidarse, perdón, de la tabla. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos quedaría, que les debería surgir en este momento, es con respecto a qué se establece ese signo más o menos. ¿Cuál es el cero? ¿Sí? Porque está bien, yo les estoy diciendo que todo es relativo, ¿bien? Pero alguien agarró y puso un signo en algún lado, por ende tiene que haber algo cuyo potencial sea cero o con respecto a lo cual se midan
todo el resto de los potenciales. El potencial cero es el potencial de lo que se conoce como electrodo normal de hidrógeno, que es básicamente esta semirreacción. El potencial cero es el potencial de agarrar dos protones, sumarle dos electrones y que me den una molécula de hidrógeno. Esta es la semirreacción con potencial cero. ¿Sí? Y es con respecto a la cual se establece el criterio, digamos, este pequeño criterio de siglos. Entonces, a fin de cuentas, esto se vuelve algo muy relativo porque se les ocurrió poner el cero acá. Esto tiene que ver con que es una reacción electrolítica del agua y está súper estudiada y fue una de las primeras que se descubrió. Eh, pero de vuelta, no es más que una cuestión de un sistema de referencias. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, con esto terminamos lo referente a la parte teórica. Eh, una cosa que les quiero mencionar antes es que los potenciales dependen de la temperatura, de la presión y el resto de las condiciones a las cuales yo los mido, ¿sí? Dependiendo de qué especie estoy hablando, es decir, de cuál sea el compuesto que está cambiando su número de oxidación, el potencial va a ser más o menos influido por las condiciones externas, eso depende de cada cosa por separado, pero nosotros lo que siempre vamos a hablar es de potenciales estándar. Los potenciales estándar siempre van a estar referidos a una presión de una atmósfera, 1013 hectopascales, eh, y una temperatura de 0 grados. No, perdón, 0 grados no, 25 grados Celsius. ¿Sí? Para que lo sepan, y estos potenciales aparecen normalmente como E cerito arriba. Tipo, suelen figurar con, con esta nomenclatura. Igual nada, va a ser normalmente los potenciales que encuentren en tablas van a ser efectivamente estos que tienen el cero. Bien, bueno, eso va a ser todo por hoy. Hasta la próxima.